Dice, para anunciar. No quiere decir que lo iban a decir, a hablar. Para anunciar implica que su vida iba a dar testimonio de que Dios es nuestra fortaleza, Él es recto y que en Él no hay injusticia. La frase que quiero subrayar de todos estos versículos, de estos 5 versículos, es donde dice: el justo, el versículo 12, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Estamos hablando y aprendiendo acerca de las figuras que hay en la Biblia, acerca de la vida del creyente. Hace 15 días hablábamos del cristiano como soldado. El año pasado hablamos del cristiano como piedra de edificación, ¿verdad? Como una piedra viva, hablamos de eso. Y hoy quiero hablarles justamente basándome en esta frase del cristiano como palmera, ¿verdad? Nada tiene que ver con nuestro físico ni con nuestro cuello, ¿verdad? Que algunos dicen, tú tienes cuello de jirafa, esa es otra cosa. Es el simbolismo que hay en esa declaración. Y entonces para eso es muy importante nosotros poder meditar en algunas de las características de este árbol, ¿verdad? De esta especie de árbol. Y yo quiero tomar un tiempo para mirarlas y meditar en ellas. Lo primero que quiero revisar o enfatizar es que aquí el salmista está haciendo un hincapié en algo y dice: el justo florecerá como la palmera. ¿Quién es el que va a florecer? El justo. No dice el hombre, no dice todos, no dice el que quiera, dice el justo florecerá como la palmera. Y después habla, o en el mismo contexto habla del favor de Dios sobre de esa persona, ¿verdad? Porque dice el versículo más adelante, va a estar plantado en la casa de Jehová, en los atrios del Señor florecerán, aún en la vejez fructificarán, serán vigorosos, estarán siempre de buen semblante, dice ahí, verdes para anunciar al Señor o testificar del Señor. Así que entonces algo que es muy importante en la vida del creyente es que nosotros no solamente disfrutemos de la posición de haber sido justificados. Ser justificados significa que por la gracia salvadora por medio de Jesús, nosotros fuimos justificados delante de Dios. ¿Y qué es justificar? Que en Cristo se cumplió, ¿verdad?, la justicia de Dios, para que nosotros recibiéramos ese perdón que tenemos, ese lavamiento de nuestros pecados y esa constitución de ser hechos hijos de Dios. Entonces, justificados es una cosa, pero justos es otra. Y el salmista está hablando, o sea, no debemos de revolverlo, porque a veces las personas, inclusive los que leemos la Biblia, tendemos a pensar que justificados y justo es lo mismo. No, justificado es la posición que recibiste por la obra de Jesús, pero justo es la manera en la que tú te conduces. ¿Me explico? Como yo les he dicho a veces en la historia de mi pastorado, he visto gente que viene y me dice: pastor, ore por mí que tengo examen. ¿Y ya estudiaste? No. Entonces, ¿qué quieres que ore? Que le pida a Dios que venga un ángel y te conteste el examen, o ¿qué le pido a Dios? Sería una injusticia pedirle a Dios que te saques 10 si no estudiaste. Es injusto. Pero claro, si te esforzaste, ¿verdad?, le echaste ganas, tomaste el curso de regularización porque te cuesta trabajo esa materia, te has esforzado, dedicado, has invertido tiempo en el estudio, más en lo que te cuesta, y entonces vienes con alguien y le dices: ayúdame a orar para que el Señor me ilumine y no se me olvide todo lo que aprendí en este tiempo. Bueno, es justo pedir por eso. ¿Me explico? Pero si no fuera así, entonces no sería injusto. Y aquí dice que los justos florecerán. Por eso es muy importante marcar esa distinción. Vivir en justicia como hijos de Dios implicaría caminar en la rectitud y en la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es altamente importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la voluntad de Dios, la dirección de Dios, el deseo de Dios, los principios de Dios, y entonces los apliquemos en nuestra vida para estar caminando como justos, no solamente como justificados, sino como justos, porque entonces este pasaje se podrá cumplir en nuestras vidas. Así que entonces tengamos mucho cuidado de entrada con esta diferencia.
Ahora sí veamos entonces las características de este árbol, de la palmera. La primera, ¿verdad? El crecimiento de la palmera. Específicamente estamos refiriéndonos a esta palmera que da cocos, ¿verdad? Es una palmera que alcanza grandes alturas. Se dice que hay palmeras que pueden llegar a alcanzar más de los 50 metros, ¿se imagina? O sea, tienen una gran capacidad de crecimiento, más que otros árboles inclusive. Pero es muy interesante su contexto de crecimiento. Número uno, el lugar donde pueden crecer. Pueden crecer en lugares inimaginables. Lugares inclusive donde al ras de la tierra no se encuentra agua, pero estas palmeras tienen una capacidad y es profundizar sus raíces hasta encontrar aguas. Es la misma figura que es en la vida del cristiano. El cristiano que va a poder crecer y seguir creciendo no es el que echa raíces por encimita, no es el que echa raíces por las emociones, no es el que echa raíces por las circunstancias, no es el que echa raíces o sus raíces buscan de Dios solamente en situaciones superficiales, temporales, ¿verdad? Depende de la situación, sino que es el cristiano que en medio de la sequía, de la escasez, si no hay arriba, profundiza y profundiza hasta que encuentre aguas. Dicen inclusive que hay, a mí no me consta, no soy topo, ¿verdad? No estoy en la tierra, pero los que saben dicen que las raíces de una palmera para encontrar agua pueden alcanzar hasta los 300 metros. Es decir, no está por encimita. Entonces, el crecimiento de la palmera no es un crecimiento basado en lo de arriba, en lo superficial, sino basado en lo profundo. De eso hablamos el domingo, ¿se acuerda? Lo mismo es el cristiano. Cuando dice el justo florecerá como la palmera, si habláramos del crecimiento, podríamos entender que entonces la manera de florecer de un cristiano que camina en la justicia de Dios es que su crecimiento no está ligado o basado en lo superficial, en lo carnal, en lo temporal, sino que su crecimiento está basado en lo profundo con Dios. Puede tener en la vida ¿cómo se dice? Te pueden poner una zancadilla, una situación, una persona, una circunstancia, pero eso es temporal y tú no basas tu crecimiento en eso temporal. Si acaso te pusieron la zancadilla o la situación te metió una zancadilla y te caíste, si eres una palmera, te levantas, te sacudes, te raspas, te sobas los raspones, lloras, lo que tengas que hacer, pero tu crecimiento no se va a detener por esa situación si es que tienes raíces profundas. Y tú vas a voltear y decir, sí, estoy llorando y qué, se vale llorar, pero sigo adelante, sigo creyendo en lo mismo, sigo buscando lo mismo, sigo creyendo en lo que Dios dice de mí, no lo que esta circunstancia temporal me está diciendo. ¿Me explico? Entonces, el crecimiento de la palmera no está basado en lo temporal, sino en lo profundo. Segunda característica del crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de las palmeras, o mejor dicho, la constitución del tronco de las palmeras, dicen que su centro es blando y es blanco, y que tiene una peculiaridad y que es muy difícil de que se pudra, de que no se descomponga. Así que el crecimiento de la palmera está ligado a que el centro de su tronco es un elemento que difícilmente se pudre o se descompone. Cuando dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera, entonces está ligado a que tu crecimiento y el mío está vinculado a que no nos dejemos descomponer en nuestro corazón. Le pasó a los Gálatas y Pablo le habla y le dice, hermanos, ¿quién los fascinó? Empezaron bien. Y Pablo usa una palabra fuerte, ¿no? Les dice, claro, en la versión 60 se oye muy bonito y le dice, oh Gálatas insensatos. Pero es como una leyenda que escribí hace poquito, que vi escrita en Facebook, que la leyó el pastor Rafael hace poco que vino. Y yo me imagino que en este pasaje el apóstol Pablo
cuando supo de las malas noticias en Galacia, escribió en la carta y puso ahí: ay, Gálatas tontos, de veras que ya no sé qué hacer con ustedes. Y alguien le dijo: Pablo, eso está muy fuerte. Entonces pónganlas: oh, Gálatas insensatos, ¿verdad? Que se han apartado de la ley. Esto se mueve demasiado. No me vaya yo a ir de... Perdón, hermano, pero me sacó de onda porque mire. Bueno, perdón. Así que entonces Pablo les dice: empezaron bien, pero ahora, empezando en el espíritu, ahora van a terminar ¿en qué dice? En la carne. Es como cuando quieres servir tal vez vamos a poner en la alabanza, y tú dices: yo quiero servir a Dios y ministrarlo y adorarle y esto y lo otro. Y cuando ya estás en el grupo te preocupas más en cómo te van a ver. Y entonces el Señor te diría: hijo, ¿qué pasó? Empezaste bien. Tu crecimiento se detuvo porque te estás alterando por dentro, ¿verdad? Se está descomponiendo algo en tu corazón. Puede pasarnos, escuche, puede pasarnos. Esa es la manera de asegurar nuestra protección: estar convencidos de que no somos infalibles. El único infalible es nuestro Dios. Así que por muy firme que estés, inclusive dice la escritura: mire, el que crea estar firme, tenga cuidado, no vaya a caer. Cuando más seguro te sientas, más atención debes de poner. Eso es ser sensato. Cuanto mejor cristiano te sientas, más debes doblar tus rodillas y decir: Señor, la fortaleza que puedo tener no es resultado de lo que yo soy, es resultado de lo que tú haces en mi vida, Señor. Y debo de permanecer, porque si empiezo yo a creérmela, que lo que Dios me da es porque yo me lo gané, ya me empecé a corromper por dentro. Porque entonces empiezo a trabajar con esta medida: lo que tengo es lo que Dios sabe que yo merezco. Y se me olvida que lo que tengo, según dice la Biblia, lo único que el hombre merece en la justicia de Dios es muerte. Pero recibimos vida por la gracia ¿de quién? De Jesús. Y eso no se debe de corromper en nuestras vidas. Hace poco un ministerio tuvo un cambio. Y empecé a ver en sus publicaciones puras palabras de felicitación. Y me acuerdo que ese día estaba yo caminando, fui a caminar. Y mientras caminaba sonó mi teléfono. Pensé que era un mensaje, como yo no sé, sí sé que suena, pero no sé qué es. No sé si es mensaje o no sé qué es. Así que cuando sonó, saqué mi teléfono y vi que decía en Facebook: han publicado en el muro de tal. Entonces lo abrí. Y cuando lo abrí empecé a escuchar puras felicitaciones. Y cuando las empiezo a escuchar, el Señor me habla y me dice: escríbele algo que lo sacuda. Y dije: Señor, pues si todo el mundo lo está felicitando. Y me dijo: sí, pero tú eres profeta. Y escríbele algo que lo sacuda, para que no se le olvide que lo que está pasando no es resultado de su fuerza, ni de su trabajo, ni es merecimiento de lo que está haciendo, sino es mi gracia sobre él. Y pues ahí te voy, hermano, caminando y escribiendo ahí. De repente ya me había salido de la pista, estaba sobre el pasto, pero bueno, seguí escribiendo. ¿Saben qué pasó? Mandé el mensaje y en menos de un minuto me habló: pastor, muchas gracias por escribirme lo que me escribe. Gracias por decirme y recordarme que nada de lo que podamos lograr es resultado de nuestra eficacia ni de nuestro trabajo. Todo se lo debemos a Dios. Y le puse palabras como: ve a las rodillas y dile al Señor: de nada, nada, nada de lo que pueda recibir gloria yo merezco absolutamente nada, Señor. Y le puse a escribir algunas cosas ahí. Y entonces después entendí, de acuerdo a lo que hoy estoy predicando, por qué Dios a veces hace eso en nuestras vidas. Porque quiere evitar que se corrompa adentro lo que nos va a permitir seguir creciendo. Porque si se corrompe, como en el caso de la palmera, que el centro de su tronco es blando y blanco. Blanco además nos hablaría de una particularidad como limpieza, pureza, en fin. Pero que es difícil de corromper. Y eso es lo que hace que el tronco sea fortalecido y entonces pueda ser sano para crecer, crecer y al pasar de los años seguir creciendo. Duran cientos de años. No me acuerdo cuántos, pero más de 100 puede llegar a durar una palmera.
Así que además la palmera en su crecimiento tiene longevidad. Su crecimiento no se estanca, sigue desarrollando. ¿Pero de qué depende? De que el centro, nuestro corazón, no se corrompa. No se corrompa. Yo he vivido en mi vida situaciones de, ¿cómo decirlo? Tratos de Dios cuando mi corazón se empezaba a corromper. La primera lección la recibí por ahí de los 15 años, recuerdo, se las he platicado. Comenzaba yo, había aprendido a tocar la guitarra, el pastor me puso a dirigir la alabanza, comencé a dirigir la alabanza y de pronto un pensamiento muy profundo en el corazón me llevó a pensar que el indicado para hacer ese trabajo era yo y nadie más que yo. No es algo que digas, o sea, nadie publica su orgullo, al menos que de plano ya esté enfermo de orgullo, ¿no? Pero menos como cristiano. O sea, ningún cristiano se va a parar a testificar y va a decir, hermano, estoy tremendamente orgulloso de mi humildad. Ningún cristiano va a decir eso, seguro que no. Pero cuando mi corazón se empezó a descomponer al respecto de eso, vino un trato de Dios que me mantuvo quieto por un par de años. Un par de años de no poder servir, de no ser tomado en cuenta por nadie, de no colaborar en nada, de estar en la congregación con ganas de servir, pero no teniendo espacio para hacerlo. Y la segunda sacudida que yo tuve en mi vida fue cuando empecé el ministerio pastoral. Y es que mira, cuando ves que Dios te usa, de pronto te embebes tanto en cómo Dios te usa que se te olvida de qué se trata. No se te olvida de ver cuánta gente es tocada por Dios, cuánta gente llora cuando predicas, cuánta gente se cae cuando oras. Pero de pronto te embebes tanto en eso que pareciera que en tu predicación el objetivo es ver quién llora, es ver quién se hinca, es ver quién se cae cuando oras, cuando ese no es el objetivo. Y entonces el Señor comenzó a usar y a hacer cosas a través. Yo estaba muy joven, apenas tenía 23 años. Hermano, yo le hacía así a la gente y se caía. Yo le decía así, no es por el mal olor, yo decía, no huelo mal. Yo me acercaba a la gente y la gente empezaba. Y yo decía, ay, estoy poderoso. Decía, a ver. Me alejaba y tranquilo, me acercaba y yo decía, no hombre, si ando grueso. Entonces llegaba yo y recibe, pum, paz al suelo. 20 y tantos años. Y mi corazón se empezó a descomponer. Dejé de pensar que toda la atención debía de estar puesta en Dios. Así que el Señor empezó a hacer algo y me llevó a una sequía muy particular. Fíjense, me acuerdo y lloro, imagínense. Esto tiene ya más de 20 años. Y esa sequía donde Dios te puede mirar de lejos, como tú como padre ves a tus hijos y dices, es momento de guardar silencio, para que sienta la escasez de esa cercanía. Y hermanos, yo le preguntaba a Dios qué predicar y por ningún lado, ni por email, ni por Facebook me decía nada el Señor, además de que no había, ¿verdad? Y eso me llevó a un dolor muy profundo para clamar a Dios y arrepentirme. Y entonces le dije, Señor, nunca más me va a interesar eso. Como predicador hay una sola cosa que me debe de predicar. En cuanto a ti, llevar tu mensaje. Y en cuanto a la iglesia, que sus vidas sean edificadas. Si se caen, no se caen, si lloran, no lloran, si dicen amén, gloria a Dios, si aplauden, no aplauden. No. Le estoy platicando algo que le pido no le diga a nadie, ¿no? Pero eso pasaba. Llegué a ser un predicador tan emotivo, apenas tenía 25 años, que yo me paraba en la iglesia y decía un versículo. Me acuerdo, yo me preparaba y decía, ¿qué versículo voy a decir hoy? Dije, y me paraba y decía, a los santificados en Cristo Jesús, y la iglesia empezaba a aplaudir. Yo decía, ¡ay, qué unción traigo! Nada más digo un versículo y todos se emocionan. Así que las primeras sequías que Dios empezó a traer, ¿verdad?, fue cuando la iglesia ya no respondía igual. Y yo decía, algo me está fallando, hay que meter. Y entonces me empecé a volver un predicador emocional. Y yo, de que aplauden, aplauden, yo decía. Pero ¿cómo no? Mi corazón se empezó a
descomponer. Y era pastor. Te dice, bueno, pues que trabajaba en la oficina, tenía al púas de un lado y al chicles del otro, pues cómo no voy a corromper con este círculo. Pero estaba en el pastorado. Por eso les digo, no importa en qué lugar estés, debes de cuidar tu corazón, porque puedes estar en un lugar áspero y mantenerte en integridad, y puedes estar en un lugar muy santo para ti y descomponerte. Ten cuidado entonces. Dígale al que está a su lado que tu corazón no se descomponga, hermano.